del 12 al 15. Salmo capítulo 92. Salmo 92. 92. Amén. Dice así. Salmo 92. Salmo 92, del 12 al 15. Dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. Amén. Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración para empezar. Amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu presencia una vez más en medio de nosotros. Sabemos que donde dos o más están reunidos, tú estás acá, Señor. Permítenos, Señor, que el meditar en tu palabra quede como un tatuaje en nuestro corazón, Señor. Que no solo quede escrito en tablas de piedra, Dios mío, para poder hacer tu voluntad, Señor. Para hacer lo que tú haces, para ser obedientes como los hijos que somos tuyos, Señor. Comprados con tu sangre por pura gracia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Este salmo, el Salmo 92, si lo lees en general, es un salmo muy bonito. Es un salmo que habla mucho del agradecimiento, en realidad. Todo el contexto del Salmo 92 es del agradecimiento. Cuando ya estamos llegando a esta parte, vamos a ver cómo el salmista dice: mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. Y de ahí dice: el justo florecerá como la palma. Porque está hablando de que la vida cristiana, si lo vamos a aplicar ya a nosotros, no tiene nada de fácil. Hay intencionales enemigos de la fe cristiana. Amén. Y no necesariamente tienen que ser de repente un gobierno opresor. Nosotros no vivimos en Corea del Norte. A veces los enemigos de la fe cristiana son nuestras emociones, ¿no? La carne que todavía no matas, nuestros pecados, nuestro desánimo, que en realidad como a 5 minutos. Al final Satanás no puede destruir su iglesia. La iglesia de Cristo no puede estar destruida porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero esto significa que nosotros deberíamos estar pateándole las puertas al Hades, ¿no? Ese es el contexto. No sé en qué momento un hermano sacó de contexto todo, lo leyó al revés, y generalmente los evangélicos nos imaginamos que el Satanás nos está pateando la puerta y nosotros somos que la sostenemos. Pero dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Significa que el ejército que está atacando las murallas de esa ciudad casi destruida somos nosotros. Y que el Hades es esa ciudad casi destruida que solo le falta que le tumbemos la puerta para conquistar la tierra. Satanás ha sido muy astuto, porque a partir de las 2 primeras guerras mundiales comienza la teología del pesimilenialismo, como dicen algunos. Cositas pequeñas que son no fundamentales, claro, cómo afectan a nuestra cosmovisión, ¿te das cuenta? A la forma en que ves la vida, la forma en que ves las misiones. ¿Tú crees que William Carey
hubiera hecho lo que Dios le mandó a hacer si hubiera tenido ese pensamiento? Hudson Taylor, el gran misionero en China, hubiera tenido ese pensamiento pesimista, hubiera ido a China. David Livingstone hubiera sido uno de los más grandes misioneros y también a la misma vez investigadores en África con ese pensamiento pesimista. No, ¿verdad? No lo hubieran hecho jamás. Imagínate tratar, yo no sé, me imagino a Jonathan Gofford, que fue en plena revolución Boxer. Revolución Boxer era cuando vino un emperador chino que era bien nacionalista, y este emperador, la mejor forma de, digamos, limpiar su cultura de occidentales era matándolos. Comenzó a matar a los misioneros, como una forma de hacer que los que queden vivos escapen. O sea, ya, de una vez, ¿no? Así, un gobierno tirano y represor. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que tener realmente un corazón optimista y creer que Dios tiene sus elegidos en todos los pueblos para que realmente Jonathan Gofford se fuera a esa China. Era una China más difícil que la de Hudson Taylor todavía. Es una China donde los están matando los misioneros. Sin embargo, ¿tú crees que si Jonathan Gofford en otro contexto también significa que los seguidores fieles, ¿no?, comienzan muchas veces siendo débiles. Los más grandes y fieles seguidores de Cristo comienzan muchas veces siendo débiles, comienzan siendo vulnerables, comienzan siendo de doble ánimo. Ya estoy bien, no quiero servir. Estoy bien, no quiero servir. Estoy bien, no quiero predicar. Cualquier cosa que pasa en tu vida, tú dices, no, ya estoy mal, ya no puedo predicar. Eres un inconstante. Pero que Dios tiene la gracia y el amor para que conforme pase el tiempo, Él dice que te va a hacer florecer como la palma. La palma es una palmera. Vamos a aplicar a los jóvenes, ¿ya? No les voy a hacer ya una exégesis amplia de todo esto porque no estamos en el día domingo. Yo quiero que lo entiendas tú y que lo apliques para ti. La palabra plantado, este verbo, en realidad significa trasplantado. Y eso nos dice mucho acerca del amor incondicional de Dios, ¿no? Que nos trasplantó, digamos, de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Nos trasplantó de la muerte espiritual a un mundo donde estamos vivos. Nos trajo a una nueva vida, nos trajo a la resurrección espiritual de la cual habla Apocalipsis 20 y de la cual somos bienaventurados, ¿no? Dichoso aquel que fue parte de la resurrección, nos trasplantó. Entonces, si ves también este mismo escarnecedores se han sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está en su delicia y en ella se deleita de día y de noche. Y luego dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermoso, ¿no? Es excelente ver ese paralelo porque tú ves y te pones a pensar, wow, o sea, esa promesa es para mí como creyente,
Sí, y todo lo que hace prosperará, dice la palabra. Y no te estoy hablando de que vas a prosperar en dinero, esas cosas, sino que a los que aman a Dios todas las cosas te ayudan a bien. Recuerda también el Salmo 37. Siéntate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y qué es lo que el Señor concede a los que quieren su gloria? ¿Tú crees que no te va a conceder su gloria en tu vida? Yo creo que sí. ¿Cuántos creen que Dios va a conceder? ¿Amén? Amén. Dios quiere su gloria en tu vida. A veces lo que pasa es que nosotros no queremos su gloria en nuestra vida. Y eso es lo que te arruina. Una concatenación de hechos que, si tú puedes observar en tu vida, termina en la gloria de Dios en un acto maravilloso que ha hecho sobre ti, especialmente el acto de nacer de nuevo, ¿no? Por su gracia. Entonces, Dios te salvó para algo, lo que significa que Dios no te salvó para que estés sentadote, ¿no? Nosotros somos una iglesia reformada. A veces estudiamos mucho la palabra. Siempre les recomiendo libros de teología. Pero te voy a decir algo que es cierto, que tú puedes leer mucha palabra, muchos libros de teología, puedes aprenderte muchas cosas, pero en el infierno va a haber un montón de teólogos reformados, ¿sabías? Van a estar al lado de los herejes, porque tú crees que simplemente la fe ortodoxa, reformada, histórica y juzgarla, o sea, tomar dominio sobre todo. Ahora, sale un loco por ahí a decir que tomar dominio, que mi pie es mío, que me apodero de la empresa, que me apodero de todo. Entonces, por falta de estudio, muchos dicen, entonces yo ya no quiero entender nada de la teología del dominio. Entonces no quieres entender nada de la historia de la iglesia, pues. No quieres entender nada acerca de la teología que tenían los cristianos que conquistaron el Imperio Romano, ¿no? Aquellos que hicieron que se hinque ante los pies de Cristo. No quiere saber nada de los reformadores, no quiere saber nada de los puritanos, no quiere saber nada de Spurgeon, ni siquiera de D.L. Moody, ni los cristianos hasta el siglo XIX. Todos tenían esa mentalidad de conquista. Ellos no pensaban que cuando salvar a la gente era meterlos a la iglesia al cubo y encerrarlos, sino que teníamos que conquistar la tierra, al margen de las posturas, ¿ah? Porque siempre ha habido posturas, pero todos tenían la mentalidad de la transformación del mundo. No que todo se va a quemar, que todo va a explotar. Sale una noticia por ahí y al toque dicen señales del fin. A mí la verdad me da pena. O sea que interpretan la Biblia en el contexto del chino, del ajá, ¿no? Del popular, así, de esos diarios chicheros, en lugar de interpretarlo en el contexto de la misma Biblia. Ya basta, pues, ¿no? O sea, por eso la iglesia está detenida, pues. Porque imagínate pastores que predican eso. Ya mejor me quedo en mi casa, pues, ¿no? A esperar que me maten o que me raten, ¿no? Los dos extremos son malos. Dios te salvó para que le sirvas, no para que estés sentado, no para que seas el siervo necio de la parábola que dice: mi amo no regresa y hacer fiesta y luego me duermo, y luego viene el amo y le dice: ¿qué has hecho? Y lo manda a las tinieblas. O el siervo que le dan un talento y lo entierran, ¿no? Igual, no has invertido lo que Dios te ha dado, porque tú pensabas que ya lo tenías seguro. Pero recuerda que nuestro Dios es alguien que cosecha donde no siembra. Por algo te está mandando a ti.
Entonces, Dios tiene como propósito que en medio de este servicio, tú creas y sepas que en medio de la angustia, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de la lucha contra el pecado, en medio de la lucha contra todo esto, tú vas a florecer. Esa es su voluntad. Si tú el día de hoy acá eres nacido de nuevo, la voluntad de Dios es que tú florezcas y seas tan fuerte como un cedro. Entonces, si tu sueño y propósito en esta vida es la gloria de Dios, Él va a cumplir las peticiones de tu corazón. Pídele al Señor. Señor, en tu palabra hay una promesa y un tesoro de que voy a ser como un cedro, que voy a ser como una palmera, que no andaré en consejo de malo ni en camino de pecadores, que estaré en las aguas y nada me va a poder derrotar. Ya pues, pero tú sé sincero contigo mismo. ¿Estás orando así? ¿Estás orando por eso? No tenemos porque no pedimos. O sea, si tú analizas tu corazón también, ¿es realmente esto el sueño de tu corazón? ¿O tienes otros planes? ¿Es realmente es el sueño de tu corazón? O sea, ¿te has puesto a pensar que realmente te estás deleitando en Jehová para que Él cumpla las peticiones de tu corazón? Porque aquí no dice que solo le pidas a Dios lo que quieras y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice, deleítate en Jehová, el Salmo 37. ¿Y qué es lo que pide un corazón que realmente tiene a Cristo como su más supremo tesoro y deleite? Como dice el Salmo 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Estoy en su presencia. ¿Qué crees que va a pedir mi corazón? ¿Plata? ¿Qué va a pedir? Eso lo consigues trabajando. El Señor te da salud. Tú pides su gloria, clamas por avivamiento, oras por intercesión por almas que no están salvas. Ora, Señor, glorifícate en esas almas a las cuales le estoy predicando, ¿no? Que te adoren de corazón, en espíritu y en verdad. Glorifícate transformando esta ciudad. ¿Estás pidiendo eso? ¿O solamente haces tu lista de peticiones como el genio, ¿no? Que no está mal que pides por tus cosas personales y hazlas. Recuerda, danos hoy nuestro pan de cada día. Hazlo. Pero, ¿qué pesa más en tu corazón? Tú sabes lo que pesa más en tu corazón. ¿Qué es lo que más hay en tu corazón? Medita para ti mismo y saca tu cuenta. ¿Realmente me deleito en Jehová? ¿O solo lo necesito porque necesito ya ayuda del cielo? Acuérdate de eso. Ahora, el reino de Dios está en tu casa. Está en tu casa, está en tu matrimonio. Estás pidiéndole a Dios que se glorifique en tu matrimonio. Quiero tener un matrimonio en el cual yo y mi esposa nos deleitemos tanto en ti que ya no caigamos en el pecado de buscar el ego. O sea, en tu matrimonio, en tu soltería, estás teniendo a Cristo tan hermoso como tan supremo tesoro de que ya no eres tentado a las cosas pecaminosas y malvadas de este mundo. En tu soltería estás clamando a Dios por eso. Tú sabes en tu conciencia, no te puedes esconder de Dios. En tu carácter estás clamando por eso. Quiero deleitarme y tenerte como mi más supremo tesoro, de modo que mi carácter refleje de que yo no soy mi más supremo tesoro, sino que Cristo es mi más supremo tesoro. Amén. ¿Ven? En tu colegio, en la universidad, en las artes, en la política, en la sociedad entera, en la tierra que nos sido enviados a sojuzgar, tiene que verse la gloria de Cristo a través de la predicación del Evangelio, a través de la redención de los elegidos, a través de la redención de los que creen. Pero ¿quién les va a predicar? Si tú dices, no, bueno, yo trabajaba en maquillaje para los artistas, como la iglesia en Oriente, y ya me convertí, entonces como es mundano, ya no, pues ¿cómo le voy a maquillar a Yanela Negra si es una impía, hija del demonio? ¿Cómo voy a maquillar a Yanela Negra, no? Y te retiras. ¿Quién le va a predicar a Yanela Negra? ¿Quién le va a predicar al equipo de producción? Si tú eres un cobarde que disfrazado de religioso y de santurrón y de que tienes un estándar moral muy alto, te retiras de ahí, ¿no? No te estoy diciendo que si trabajabas en una discoteca de gay, sigas ahí, ¿no? Pero hay casos y casos, ¿no? Date cuenta. Nosotros no podemos aislarnos de la sociedad. Después de la persecución de Diocleciano, no pasaron ni 40, 50 años para que Constantino, ¿no? Cuando ya murió Constantino, sacara el edicto de Milán y declarar la religión cristiana como oficial, porque estaba allí rodeado de cristianos. Pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Cómo pasó
pasó el cristianismo de ser una minoría en 40, 50 años a ser una mayoría? ¿Porque se escondieron? No, es que Dios hizo un milagro poderoso, dicen. Sí, sí hizo un milagro, pero lo hizo a través de la predicación del Evangelio. Los cristianos no estaban escondidos, comenzaron a predicar, los mataban, pero hasta que comenzaron a convertirse, ya comenzaron a tolerarlos, así comenzaron a conquistar las esferas. ¿O tú crees que los cristianos de ese tiempo estaban diciendo, no, ya es el fin del mundo, ya viene Cristo ahorita, ya mejor ya no hagamos nada y estamos debajo de nuestra cama? ¿Tú crees que hubiera podido conquistar el imperio romano? Ese imperio que los persiguió 4 siglos se arrodilló ante los pies de Cristo. Entonces ahora no me importa que salga guerra con Irán, que caiga el meteorito donde caiga. La Biblia no dice que el fin del mundo va a ser con un meteorito, ni con una guerra. Así que no hagan una escatología fatalista de lo que no existe. La Biblia dice que Cristo va a venir en victoria y que su iglesia prevalecerá. Lo que pasa es que la generación que obedece, y a partir del siglo XX ha empezado una generación desobediente que se esconde. Entonces no estamos floreciendo como la palma, no estamos fuertes en esta sociedad, no estamos plantados bien en la palma como el cedro. Bueno, sigamos ya al aspecto personal de cada uno de ustedes. Entiende que en tu casa entonces tú estás enviado también a ser como un micromisionero. De repente en tu casa tus padres no son cristianos, tus hermanos o tus vecinos, ¿no? Pues recuerda que tu testimonio es importante. Y no es tu testimonio para que digan, mira, Bruno es un religioso, no, qué chévere. No, sino para que digan, es el testimonio transformador de Cristo en su vida. Recuerda, entonces es peor todavía de lo que tú crees dar mal testimonio, porque estás haciendo vituperar, o sea, avergonzarse a Cristo. ¿Entiendes? Ahora, dice la palabra que los que están plantados en la iglesia van a florecer, no los simpatizantes, no los que solamente simpatizan con la iglesia. ¿Se acuerdan los círculos que una vez hablamos? ¿No? Nosotros tenemos aquí en Gracia Urbana varios círculos. Un círculo grande que serían los simpatizantes o las multitudes, ¿no? Gente que te escucha y que quiere hablar de Dios. Otro es las asistentes, las y los asistentes. Son cristianos que ya vienen, son creyentes, incluso ya se bautizaron, otros no, pero todavía no es un compromiso formal con la iglesia. O sea, los asistentes no tienen membresías formales en ninguna iglesia. Luego viene otro círculo que es un miembro formal, activo y visible de un cuerpo local de creyentes llamado iglesia. Esos son los que Dios quiere florecer. Los creyentes que se comprometen, los creyentes que quieren echar raíces, no los creyentes que están viendo, a ver, voy a probar este producto unos meses, pues a ver hasta dónde me conviene, y de ahí me voy a buscar otro producto mejor. No. Tú tienes que comprometerte con un cuerpo local de creyentes y ser miembro de una iglesia local. No estar viendo por acá, por allá, por acá, porque al final nunca vas a evidenciar ser un creyente. Siempre vas a estar saltando. No significa que si tienes que viajar no te vas a otra iglesia, ¿no? Si tú tienes que viajar a distancia, ¿no? Normal. Si tuviéramos en una ciudad como Lima, ¿no? Por ejemplo. En Lima hay hermanos que de nuestra amada iglesia de Gracia Urbana de Villa María han tenido que mudarse a más cerca de San Miguel o al Cercado. Entonces se tenían que recomendarles otra iglesia que no era Gracia Urbana, de buenos hermanos. ¿Por qué? Por la distancia, pues normal, ¿no? Pero si acá nomás hay como 20 iglesias a la redonda, quédate en una, pues hijita. No estés saltando como loco porque no te gustó esto, que el hermano me miró mal, que no. ¿Por qué? Porque eso demuestra la inmadurez y la falta de raíces que tienes en el cuerpo de Cristo. No en las iglesias, sino que no tienes raíces en el cuerpo. ¿Te das cuenta que es grave? Porque no tienes raíces en el cuerpo de Cristo realmente. Entonces esta pregunta es, ¿no? ¿Cómo saber que tengo raíces en el cuerpo? ¿Cuán profundas son mis raíces? ¿No? Como te digo, hay hermanos de los que dicen que han estudiado mucha teología, pero que andan de iglesia en iglesia. Y eso casi más lo veo en Lima. Pero hermanos que han estudiado mucha teología, pero andan saltimbanquis, parece Mario Bros, parece, cambiando de mundo. Así están. No te sirve de nada, ¿ves? Si tú no tienes una oración desesperada y un deseo apasionado de decirle al Señor, quiero echar raíces en una iglesia local. ¿Por qué? Porque no las tengo, pues.
Hay personas que tienen raíces tan profundas que si se van por una cosa de viaje, por ejemplo, por una cuestión, se van, dejan un gran vacío, ¿no? Tú dices, se extraña a este hermano porque era un gran hermano, ¿no? Pero hay gente que viene, tampoco viene, se va, que cuando viene, tú dices, ah, mira una persona y desaparece de la nada. ¿Quién sería? Nunca dejan raíces en una iglesia. ¿Se han dado cuenta? Porque nunca se comprometieron, porque nunca tomaron el evangelio en serio. El cuerpo de Cristo no es una broma. El cuerpo de Cristo no es un producto. Tú tienes que echar raíces. Tienes que ser un hermano fiel al reino, involucrarte en un cuerpo local de creyentes como miembro. Ahora, no te estoy presionando que mañana estés en la membresía, pero tenlo en tu corazón para que te prepares para ser miembro de una iglesia local, ¿no? Si eres visitante, sé miembro de una iglesia local. Si eres de Gracia Urbana, acá ya hay varios miembros. Tienes que seguir floreciendo, tienes que seguir creciendo en medio de tu membresía que ya tienes. La promesa del Salmo 92 es para los que están plantados, dice, no para los que están así caminando encima del suelo nomás. Ya tienes que estar adentro, ya. Los que están plantados en una iglesia, para ellos es esta promesa de florecimiento. El que cree tiene raíces profundas y ni 10, ni 20, ni 50 hombres te van a poder mover. A ver, muévete un cedro, empújate un cedro. No, pues no te pasa. Tú también. Ahora, la palabra florecer aquí significa esto: el crecimiento de una vida abundante. Y no estoy hablando, recuerda, de lo económico, porque algunos utilizan estos textos para sacarnos de contexto. Una vida abundante espiritualmente. Una vida abundante espiritualmente. Una vida tan grande, abundante en tu corazón por parte del Espíritu Santo, que si te da cáncer terminal, se te quema la casa, una desgracia, no pierdas tu fe nunca. Amén. Todas estas desgracias no van a hacer que yo me enoje con Dios y me aleje, porque mi roca sobre la cual construí mi casa es Cristo. Por otro lado, de repente me saco la tinta y la lotería y me saco el millonario, ese que por ahí. Ya me lo saco ahí, tampoco me voy a alejar de Dios, ¿ves? Porque ese dinero no es nada. Yo lo veía como una providencia de Dios para algo que Él quiere que yo haga. Pero no me va a alejar de Dios porque mi roca no era la ambición por tener dinero. O de repente, por otro lado, no te sacas la tinta, sino trabajando duramente, trabajo, ahorro, generosidad con la casa, generosidad con los pobres y austeridad, o sea, la prosperidad bíblica, la verdadera prosperidad, te hace que crezcas, pero nunca te vas a creer que eres mejor que los demás, ¿ves? Y no te va a alejar de Dios. Por eso yo siempre, a mí me preocupa cuando alguien por un par de monedas, por un plato de frijoles, rompe el mandamiento del día del Señor y dice no puedo porque tengo trabajo. Y en este tiempo eso suena sectario. Hay personas que dicen que es sectario. O sea, que tú digas que el domingo es el día del Señor y que tienes que estar en tu culto. Y eso que nosotros no somos sectarios, o sea, trabaja en el día y vienes en la tarde, ¿no? No hay problema. Pero ¿sabes qué pasaba con los cristianos hasta el siglo XIX? Si tú no ibas el domingo al día del Señor, te disciplinaban por faltar el domingo. Los metodistas, los arminianos, los calvinistas, cualquier iglesia, sea, lo que tú quieras, escoge, te disciplinaban. Hasta incluso en la sociedad misma eras más visto. ¿Por qué? Porque ellos tenían el día del Señor tan grande, el día de la celebración tan grande, entendían que es una añoranza de las bodas del Cordero, como les dije la vez pasada en otro sermón. Hay gente que puede ser tan sinvergüenza de que quiere estar en Apocalipsis 5:7, Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 7:9, ¿no? Donde dice que todos estamos adorando con vestiduras blancas lavadas con la sangre del Cordero, de toda lengua, pueblo y nación. Ahí quieres estar. Pero el día que Cristo viene a todas sus iglesias locales, el día del Señor, en su espíritu, no tengo trabajo, pues. Sino con qué como. O sea, ¿qué? ¿No crees que Dios es el que provee el trabajo y la comida? Ahí sí te vuelves ateo, ¿no? Como un hermano que me dijo, la fe no me va a dar de comer, me dijo. Yo dudo de que sea cristiano. No los comulgo, pero ya me hizo dudar ya. Sí, ¿te das cuenta? No ha echado raíces, pues. No ha echado raíces porque no comprende qué es iglesia. No entiende qué es el día del Señor.
La promesa es para los que están echando raíces, hermano. Clama al Señor para que florezcas, para que tengas una vida abundante, una vida que lleve fruto, para que florezcas realmente. Dios no quiere que lleves una vida pietista. ¿Sabes qué es un pietista? El pietismo era una tendencia del siglo XVIII-XIX que decía que la fe debía guardarse para uno mismo. Por ejemplo, no digo que no sean estudiosos de la Biblia, eran muy devocionales, pero era para ellos solitos. Es como que estudiaba yo y me metía en mi hueco ahí a buscar a Dios nomás. Y tenías de repente unas experiencias muy bonitas con el Señor, pero ahí quedaba. Y por eso la ilustración y el racionalismo comenzó a crecer en el siglo XIX, porque la mayoría de iglesias cayó en ese problema del pietismo. Y eso, lamentablemente, se fue a Estados Unidos y formó un movimiento llamado el movimiento de santidad, donde también, pues porque los cristianos en Estados Unidos se habían relajado tanto que tú veías, ¿no? Como ahora, ¿no? Britney Spears era bautista, Beyoncé era del público bautista, o sea, y luego se volvieron unas personas que hicieron muchos desórdenes con su vida, y en ese tiempo era así. Entonces el movimiento de santidad, como el pietismo, se apartó de los demás, ¿no? ¡Bum! No, yo no quiero pertenecer a esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó del movimiento de santidad? ¿Qué nació? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe? Historia de la iglesia. ¿Qué movimiento nació? Nuestros queridos hermanos pentecostales. ¿Quiénes han tenido una experiencia pentecostal? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Vístete así, no comas esto, no bebas esto, no hagas esto. Y esto es el pietismo, ¿ves? Comienzan a pensar también en que la fe es para nosotros. Nos metemos todos en la iglesia y nos escondemos y listo. Entonces, esa es la fe pietista. ¿Qué pasa también con el pietismo? El pietismo crea neoleyes y esas reglas las usa para medir el estándar de fe de otros, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una mujer debe usar faldota siempre, ¿no? Entonces, nosotros ya creamos así esa ley, ¿no? Entonces, como otra iglesia vemos que no la usa, decimos que son carnales. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Pero eso es una neoley que hemos creado nosotros. Pero con esa neoley estamos juzgando la fe de los demás, ¿te das cuenta? Una cosa es que tú te abstengas, y para la gloria de Dios lo haces, dice Romanos 14, y otra es que tú utilices esa neoley nueva y humana y juzgues a los demás. ¿Te das cuenta? Dice 1 Juan 2, del 9 al 11, que si juzgas a tu hermano, te estás engañando a ti mismo, y estás en tinieblas. Entonces no tienes sana doctrina, pues tu doctrina está más enferma que un leproso. ¿Te das cuenta? Porque no sirve de nada lo que estás haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces Dios no quiere que te vuelvas un pietista, que te escondas de todos. Tampoco quiere que te vuelvas el súper reformado, súper ortodoxo, que critica a medio mundo, que todo está mal. Todo está mal, todo está mal. Te miras al espejo y dices, tú estás mal. Ya no sabes qué hacer, ya no sabes a quién acusar. Pero eso no te va a ayudar a florecer. Eso no te va a ayudar a sentar las bases en una iglesia. Generalmente las personas que terminan haciendo eso terminan alejándose de la confesión de pecado, porque creen que son tan santos de que ya no rinden cuentas a sus líderes, comienzan a tratar de luchar la vida cristiana solos, finalmente van a terminar yéndose al mundo o convirtiéndose en una sarta de locos, como ya está pasando. Entonces, yo la verdad, hermanos, a pesar de todos esos problemas que vemos dentro de la iglesia cristiana, y de repente nosotros también tenemos errores muchos, y problemas que vemos en el mundo, el caos que se puede ver en este momento, yo no miro estos días con temor a la oscuridad, en serio. No veo pesimistamente lo que está afuera. Lo quiero ver con los ojos de Cristo y los ojos del Evangelio, ¿no? Con los ojos de victoria con los que nos ve el Señor. Yo quiero que tú lo veas así también. Su iglesia va a prevalecer. Entonces hay que ver más bien toda esta oscuridad como una oportunidad para que esta generación sea obediente y sea cabeza y no cola. ¿Sabes el contexto real de ese texto? Deuteronomio 28. Habla de una promesa para el pueblo del pacto. La generación que obedece va a ser la que más influencia el mundo, como ya ha pasado anteriormente, ¿no? Estudia la historia de la iglesia. Pero la generación que desobedece y se esconde, ¿qué pasó en el siglo XX? ¡Shh! Ahí estamos. El secularismo invadió todo. En el siglo XX tú podrás ver, mira, pero Martin Lloyd Jones, por ahí otro predicador, por ahí. No significa que la iglesia ha muerto. Dios siempre va a levantar sus siervos. Pero en general, ¿cuál fue la fuerza más grande de influencia?
El secularismo. Porque nosotros estábamos, unos esperando que nos quemen vivos y otros estaban esperando el rapto. Todos escondidos de la mano. Aunque entre ellos se pelean en escatología, estaban escondidos los dos. Los dos extremos han matado casi el cristianismo. Ahora el cristianismo es visto como una fe de irracionales, como una fe de burros, bestias, como decía una congresista. Y la verdad, conversa con universitarios, ellos ni saben, pues, pero ellos creen que tú no sabes. Pero si ahorita te traemos unos amigos universitarios, ¿sabes defender tu fe? Ahí está, pregúntate pues. ¿Sabes? ¿Te estás preocupando por estudiar para saber tu fe? ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Nos debería dar vergüenza. Pero ya pues, ya cambiamos de siglo. Estamos en el siglo XXI. Ya pasaron 20 años. Estamos en los años 20 del siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperas que pasen los años y en los 90, así, del siglo XXI? Digo, los años 20 se caracterizaron porque la iglesia seguía en el pietismo, seguían, no hacían nada, y como siempre vamos a terminar siendo una iglesia gloriosa, porque la iglesia es gloriosa, pero lamentablemente no hicieron nada. Pues yo no pienso al menos que Gracia Urbana termine así. Vamos a luchar hasta el final por conquistar esta ciudad con la ayuda de todas las iglesias cristianas que están acá. Amén. Amén. Entonces, para terminar, les digo que Cristo ya venció. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar a florecer? Mira, una iglesia florecerá cuando todos los discípulos de Cristo se preparen realmente. Mira, en algo que no solamente el pastor debe prepararse, sino en que sepas qué es consejería, en que sepas qué es membresía, en que sepas qué es la disciplina eclesiástica, para que cuando un hermano esté en una etapa de restauración y disciplina no estén todos, oye, el hermano está en disciplina y ha caído, no sé cuánto. Eso es aberrante, en serio. Tenemos que aprender todos. ¿Para qué? Porque el que disciplina en Gálatas 6, del 1 al 3, es la iglesia, la asamblea. Nosotros somos presbiterianos, pero la asamblea tiene que ayudarnos, ¿no? Si un hermano está en disciplina por X motivo, ¿no acaso debe ser recibido con mansedumbre, con amor, para ser restaurado? O cuando baje de aquí todos lo van a mirar y pasar así, ¿qué te has creído? Sin vergüenza, ¿no? ¿Qué te has creído? No, pero ese hermano hace eso, eso de ahí no es cristianismo, ¿sabías? Eso se llama donatismo. ¿Quién sabe quiénes son los donatistas? En el siglo V, en el siglo IV había una mancha de gente que se opuso y San Agustín los destruyó en unos debates, pero los donatistas eran gente que no querían recibir. Primero fue la controversia porque los donatistas, que venían de un monje llamado Donato, no querían recibir a los que en tiempo de persecución, digamos, habían arrugado, como hablamos acá en el relleno. Por ejemplo, estaban que lo perseguían a Gerson y Gerson le iban a matar y decían, no, César es Dios, claro, César, César. No, o sea, se vendió para que no lo maten, ¿no? Y luego ya viene otro emperador con tiempo de paz y Gerson ya viene a la iglesia, ¿no? Todos los donatistas decían, no, ese es un traidor cobarde, fuera de acá, los compulgaban. Y así comenzaron a votar a toda su familia. En ese tiempo no te votaban a ti, votaban a las familias, a todos. De ahí comenzaron a aumentar. No, porque él no está de acuerdo en este puntito. No, porque él se viste así. Y así comenzaron los donatistas. Hasta ahorita existen los donatistas. ¿Te das cuenta? Al que están ahí. No, porque ese hermano es así. No, porque ese pata hace tatuajes. Ese pata en el año 70 se robó una manzana. Ese es cristianismo, hermanos. Ese es donatismo purito, ¿sí? Puro y revivido. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ayudarnos a florecer? Entender que el Señor sabe que en tu vida hay ciclos. No todos van a madurar de una manera rápida. No todos van a ser usados por Dios de una manera rápida. Hay pocos ejemplos, ¿no? Como vi un video, el pastor Paul Washer mencionaba que, por ejemplo, había un ejemplo como el de Charles Spurgeon, ¿no? Que él salvó a los 16, de los 17 ya estaba predicando, y Dios lo usó tan poderosamente que a los 57 murió, 40 años de ministerio, murió de gota. Pero a excepción de ese tipo de casos excepcionales, la mayoría de nosotros tiene muchas luchas. A veces esas luchas van a tener años.
¿Te has dado cuenta? Y tenemos que estar bien plantados en la casa del Señor, porque la casa del Señor es la columna y baluarte de la verdad, ¿ves? Y es la iglesia visible, es el representante de ese pacto con Dios. No existe eso de que yo soy cristiano solito, yo tengo una relación con Jesús. Sí la tienes, pero Jesús no es una cabeza flotante. Digo, si decía poner un ejemplo de los Transformers, pero ustedes no se acuerdan seguro de eso. En la generación 1 había una cabeza flotante en el universo que se llamaba Unicron. De repente tú te acuerdas. Una cabeza flotante. Ya pues, Jesús no es una cabeza flotante. Jesús tiene un cuerpo y se llama iglesia. Sea la iglesia local, trinitaria que sea, es una iglesia. Y tú tienes que tener una membresía local, formal y visible en una iglesia. Si no la tienes, te estás engañando a ti mismo y no estás obedeciendo al Señor. De nada sirve todas tus reglas que te pongas si esa es la primerita que no obedeces. ¿Amén? Amén. Entonces, la única forma de que tú seas trasplantado de las tinieblas a la luz, pero se evidencia físicamente, es que tienes que estar plantado en una iglesia local. Es la única forma y el único terreno donde tú vas a crecer fuerte como la palmera, fuerte como el cedro. Ahora vamos al punto 1. No, mentira. Luego, para terminar, dice, la Biblia dice, aún en la vejez, en el verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En una versión más transliterada dice, estarán gordos y verdes. O sea, acá hay gente glorificada. Amén. Más bien yo estoy en pecado porque estoy cambiando peso. Déjenme que me engañe a mí mismo. Bueno, entonces, ¿sabías tú? O sea, la verdad, ¿sabías que Dios quiere que tú seas un gordo? O sea, que estés vigoroso. Amén. O sea, Dios quiere, Dios anhela, si tú has nacido de nuevo y estás plantado en su iglesia local, en su cuerpo, Dios anhela que tú tengas vigorosidad espiritual. Y verde significa verte sano. Dios quiere verte sano, incluso de las heridas que has tenido. Eso es algo que a veces no se trabaja, ¿no? Yo no me gusta eso, pero si no trabajamos en lo que son las emociones, como decía Jonathan Edwards, podemos terminar mal. Yo sé que no debemos apelar al emocionalismo, que es diferente. Es como decir, yo no estoy de acuerdo con el cientificismo, pero sí con la ciencia, ¿ves? El emocionalismo es manipulación, pero la gente sí viene con heridas emocionales, ¿o no? ¿Quién de ustedes no ha tenido heridas emocionales al llegar a Cristo? ¿Ves? Nadie puede, porque todos son humanos, pues. Y si bien sí el Evangelio va a quitar eso, a veces también es un proceso de años de curación, de perdón, y es así. Entonces, no sé, nosotros tenemos que llegar a la vejez siendo vigorosos y verdes, o sea, teniendo el gozo del Señor. Yo no quiero llegar a viejo, si Dios me da vida, y que me digan que soy un viejo renegón, que sabe un montón de doctrina, de cosas, ¿no? O de reglas, y estás ya. No sé si has visto esos ejemplos cuando tú entras, o un amigo entra a su casa y comienza el viejacho a hablar y le dice, no le hagas caso, mi abuelito está loca, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa. Es una falta de respeto al anciano, pero pasa, porque el viejacho está que habla, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces tú no le haces caso porque ya conoces lo bueno, que de repente ya está a veces delirando, ¿no? O se enoja hasta por escuchar pasos, ¿no? Pero es un ancianito, pues, pero nunca ha tenido gozo. Y de repente tiene muchas frustraciones. ¿Tú sabes por qué ese anciano es así a esa edad? ¿No te has puesto a pensar por qué es así? ¿Por qué no tiene paz en su corazón a pesar que tiene 90 años? Entonces yo no quisiera que nosotros lleguemos a ser así, ¿no? Nadie quiere terminar como un viejito renegón. Ahora es donde debes plantarte en la iglesia. Ahora es donde la paz del Señor debe cubrirte. Ahora es donde debes clamar por esa paz aún en medio de las tormentas de la vida. Te repito, como siempre, creo que ustedes ya, desde el año pasado se los he repetido 230 veces, creo, el Salmo 16:11. Porque hasta que no lo hagan vívido, no se lo voy a dejar de repetir, ¿no? En su presencia y plenitud de gozo, delicias y esto para siempre. Y si te sales de su presencia, vas a comenzar a buscar un reemplazante del gozo. Y ahí te vas a comenzar a buscar pecados. Incluso el ego. Mucho, o sea, el reemplazante del gozo puede ser cualquier cosa. Me acuerdo que el pastor Leonard Ravenhill decía que, bueno, en ese tiempo sí me parece legalista,
que los eventos como R&E, por ejemplo, le hubiera dicho, este es un reemplazante del gozo. Y yo a veces me pongo a pensar, cuando alguien se cree superior moral, ¿no también está que se siente feliz de que es mejor que los demás? Es otro reemplazante del gozo, ¿ves? No nos podemos dar cuenta que en la cosa más mínima, incluso disfrazada de santidad, tú buscas un reemplazante de Dios. ¿Cómo es que nuestro corazón es malo y engañoso, ves? Cuídate el corazón. Para que eres joven, para que no termines siendo un viejito renegón. Entonces, no digo que no te juntes con ancianos, ¿no? Los cristianos sabios, ancianos son sabios, aman las caras, en serio. Por ejemplo, yo siempre le pido consejo al pastor Sergio, ¿no? Él tiene 40 años en el ministerio, Sergio Larrosa, y es como un papá para mí, ¿no? ¿Cómo no lo voy a escuchar? Pero te estoy hablando de tu vida, de cómo no entregas esas cargas a Dios. Pasan años y años y no las vas entregando. ¿Qué esperas? Cristo está llamándote a la cruz donde pagó por ti, no solo para que tengas vida eterna.